Hola chiquis, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video en aprendiendoestudio.online. Mi nombre es Eloisa y hoy vamos a trabajar con la novela de Franco Baccarini, Cazadores. ¡Sí! Yo sé que les da mucha fiaca leer, por eso hoy organicé un súper resumen con algún que otro comentario, por supuesto, a mi parecer, que no soy especialista, pero la novela realmente me encantó. Me encantó. Está fácil de seguir, es una novela cortita, así que ahora comenzamos. Pero antes, no te olvides de suscribirte a este canal haciendo clic en el botón que dice suscríbete acá abajo. Está en rojo. Cuando se pone gris, estás suscrito. Acordate que es gratis y que nos ayudas un montón con tu suscripción. No te olvides además de que si te gusta nuestro video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos para que todos aprendan súper genial, como vas a aprender acá, en aprendiendoestudio.online. Asumo, pero por si las dudas les explico, que ustedes saben que dentro de lo que es una novela nosotros tenemos que tener perfectamente bien ubicados a los personajes, dónde se desarrolla la historia y el tiempo, el momento, si es una novela actual, si es una novela que está en el pasado, muy en el pasado, si es histórica, en el futuro, si es futurista, y etcétera, etcétera. Eso necesito que vayan tomando nota durante todo el video para que luego después les resulte mucho más fácil estudiar, porque ustedes van a tener que saber esta información esencial. Además de, por supuesto, cuáles son los problemas principales y cómo se resuelven. Y ahí tenemos toda nuestra historia archi resumida. El capítulo 1 se llama Una hamaca para el señor Hada. Acá se presenta a Rafael Riviere, que es nuestro personaje principal, y a Adalberto, que es su jefe. En este momento Rafael está en Paraguay, pero él trabaja desde un diario que se encuentra en Buenos Aires. Este jefe Adalberto lo llama por teléfono desde Buenos Aires a Paraguay, que es donde se encuentra nuestro protagonista, para pedirle que le compre una hamaca paraguaya. Acá encontramos que Rafael se enoja mucho con ese llamado, pero no por el pedido de la hamaca, sino porque su jefe lo llama pichón. Y para él, que no le digan por su nombre quiere decir falta de interés. O sea, no te interesó aprenderte mi nombre, por eso me decís pichón, como le decís a todo el mundo. Pichón! Pichón! Vos, pichón, venite para acá. Nuestro capítulo número 2 se llama La librera y el esposo. Ojo con esto porque la librera es una palabra que normalmente nosotros no escuchamos y se refiere a la persona dueña de una librería. En este caso es Elda. Elda tiene una librería y estaba con su esposo que se llama Nicolás. Y Nicolás es sumamente importante en esta historia, aunque no se lo nombre mucho, pero ojo. La gente iba a visitar la librería porque había como un estilo de feria y la librería estaba abierta. Además, había un tren en donde la gente se sacaba fotos porque era un tren histórico que dejó de funcionar en 1871 cuando a Buenos Aires llegó la peste de la fiebre amarilla. Aquí vemos qué es lo que está haciendo justamente Rafael en Paraguay. Está escribiendo crónicas a lo largo de todo el país para el semanario para el que él justamente trabaja, que se llama Siete Ojos. Nuestro capítulo 3 se llama El hombre del cohete y acá tenemos que tener en cuenta un dato muy particular. Nicolás, el esposo de Elda, era dueño de una funeraria. En esta funeraria, en este momento, se estaba velando a una persona que era conocida de la pareja, por eso es que ellos fueron a saludar. Mientras estaban saludando, Rafael inspeccionó el lugar y terminó entrando en el depósito donde se guardaban los cajones fúnebres. En este lugar él se sintió superior, comparando la vida de antes con la de ahora, que por supuesto es mucho mejor porque tiene muchas más comodidades. Pero notó algo muy particular. Algunos cajones tenían agujeritos. ¿Acaso los muertos necesitan respirar? ¿Vos qué pensás? Cuando estaba deliberando sobre su vida, sintió un golpe en la espalda y alguien que lo amenazó con un arma. Quédate quieto porque te disparo. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Nuestro capítulo número 5 se llama Despido y despedida. Acá entendemos que Rafael está solo de paso en Paraguay y Elda le menciona además que Paraguay es súper caluroso, incluso en invierno, porque tiene un saco súper lindo que no ha podido estrenar.
Ujú. Esa noche, la noche antes de retirarse de Paraguay, Rafael sueña con estar en un lugar muy oscuro donde no puede moverse y lo relaciona directamente con los cajones fúnebres que vio con agujeritos. Eso quedó en la capochi, ¿eh? Luego, al otro día, cuando se va al aeropuerto para volver a Buenos Aires, Ringo lo intercepta para amenazarlo porque por su culpa se quedó sin trabajo. Nuestro capítulo número 6 justamente se llama La Loba Romana. Ojo con esto, porque acá nos enteramos que específicamente Rafael vive en Palermo y que mientras pasea por el jardín botánico se topa con la loba romana, con Rómulo, con Remo, y acá es donde él nos cuenta que tiene como una fantasía rara de imaginar a la gente morir por muertes trágicas, como por ejemplo que un árbol se le caiga en la cabeza o por bichos muy venenosos que los pican. Y también nos enteramos que Rafael sufre de la soledad porque él se pregunta que ya si teniendo 30 años no debería estar casado y con hijos. Y además, en ese momento, mientras él está acá deliberando sobre la vida, recibe una llamada que le dice: Tomatito, necesito de tu ayuda, por cazadores furtivos. ¿Y dónde están los cazadores furtivos si yo vivo en Palermo? Nuestro capítulo 7 se llama Cazadores Furtivos. Alguien lo llama Tomate y él entendió perfectamente que quien lo llamaba Tomate debía conocerlo de la secundaria. Sí, exactamente. Era Eduardo Petralia, uno de sus compañeros de la secundaria. Eran muy distintos porque a Eduardo le encantaba la aventura, ir de pesca y acampar, pero sin embargo, justamente Rafael era una persona que le tenía miedo a todo. Él no era tan arriesgado. Pero en ese momento Eduardo lo llama justamente para mencionarle que un oso hormiguero había desaparecido y ellos lo relacionaban con el contrabando de animales y la caza furtiva. Ahí es donde le pide por favor a Rafael que lo ayude desde su posición dentro de ese semanario que se llamaba, recuerden, Siete Ojos. Y Rafael le dijo: bueno, vamos a intentar, pero en realidad mi jefe es un poco difícil de convencer. Adivinen qué, el jefe no fue tan difícil de convencer y le pidió que por favor fuera a investigar todo esto. ¿A dónde? A Misiones. Sí, a Misiones. Y que relacionara justamente los animales desaparecidos con la caza furtiva. El capítulo 8 se llama El fotógrafo se quebró. Y miren cómo esto nos vino como anillo al dedo. Sí, estaba organizándose Rafael para viajar justamente a Misiones con un fotógrafo y él iba justamente como escritor. Pero ¿qué pasó? Adivinen quién se apareció en el trabajo de Rafael. Ringo, que desde Paraguay lo había seguido hasta Buenos Aires. Y le dijo: necesito trabajo, necesito trabajo. Y justamente en ese momento, como anillo al dedo, el fotógrafo que correspondía que fuera con Rafael a Misiones se quebró. Entonces había que conseguir un fotógrafo nuevo. Y Rafael menciona a Ringo para el puesto. Nuestro capítulo 9 se llama Puerto Iguazú. Acá vamos a tener un montón de detalles, ya que como cambiamos justamente el lugar donde se producen los hechos, nos van a dar muchas características que además tienen que ver con la historia. Por ejemplo, van a un hotel que queda en el medio de la nada, o sea, la ruta, el hotel, la selva. Así lo debe haber sentido Rafael, porque recuerden que le tenía miedo a todo. Y si tenía el hotel, los árboles, el hotel, los arbustos, el hotel, los animales y los bichos, el miedo que debe haber tenido. Pero no importaba, porque el hotel brindaba buenos servicios. Tenemos que tener en cuenta que acá es donde nos damos cuenta que Rafael realmente se siente solo, porque empieza a imaginar a una compañera ideal a la que le pone el nombre de María. También menciona que el comedor del hotel es contenedor libre y que Ringo lo único que hace es comer, 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 comer. Nuestro capítulo 10 se llama La fotógrafa. Acá vamos a conocer un poquito más sobre Drana. Sí, es verdad que se conocieron en ese momento en el vestíbulo. Ella intentó ser informal, pero a él no le gustó nada. ¿Por qué? ¿Cómo es que quiso ser informal? Lo llamó Tomatito y a él no le gustó. Entonces la llevó por un lado más formal. Ahí es donde cerraron el trato. Mientras él cenaba en el hotel, apareció Drana de nuevo con unas fotos. Y aquí no me quiero olvidar de nada, así que les voy a leer lo que yo escribí, los detalles que yo quise tener en cuenta.
Cuando apareció Drana con fotos que había sacado de un pájaro atropellado en la ruta, a Rafael no le pareció para tanto, pero ella estaba como súper dolida. A la gente no le importa nada, atropella al pajarito y lo deja ahí tirado. Ella era freelance y se especializaba en la fotografía de animales. Nació en Tucumán, pero vivía hace años en Misiones. Por último, hablaron que sobre la banda de cazadores que trabajaban bajo la protección de alguien. ¿Coincidía exactamente con lo mismo que había dicho? Sí, Eduardo. Estaban todos muy preocupados. Nuestro capítulo 11 se llama Los enamorados y el dios serpiente. Voy a intentar hacer este capítulo porque es realmente interesante y yo lo hubiese leído entero, no le puedo hacer resumen. Pero bueno, vamos a intentarlo. Fueron Drana y Rafael a conocer las cataratas del lado brasilero y Rafael estaba realmente enojado por el patriotismo brasilero. En ese momento, mientras Dana sacaba alguna que otra foto del lugar, empezó a los gritos a decir: ¡Mirá, mirá! Los enamorados se tocan. Y Rafael vio un gran arco iris sobre el río. Entonces ahí Dana empezó a contarle sobre una tribu que vivía en las márgenes del río. Como yo soy muy mala para los nombres, les voy a decir que la tribu se llamaba Kaingang. Sí, Kaingang. Y le rendían tributo al dios Mboy, que era una serpiente. Le entregaban a esta serpiente, le entregaban como ofrenda hermosas muchachas, que desde que nacían y eran decididas como ofrenda para el dios serpiente, no podían tener contacto con ningún hombre, crecían solo para eso. Exacto. Era el caso de Naipi, la hija del jefe Ignov. Pero, ¿qué es lo que pasó un día? Mientras ella estaba aislada, con contacto solo con mujeres y viejas, un guerrero que se llamaba Taroba se desvió de su camino y la vio y se quedó mirándola porque era tan bella y cantaba tan hermoso y ella ¡ah! Lo vio. Y a ustedes adivinen qué pasó. Adivinen qué pasó. Se enamoraron. Entonces, ¿él qué hizo? ¿Qué hizo Taroba? Todos los días le dejaba regalitos escondidos, porque por supuesto no tenía que tener contacto con ella, y ella iba silenciosa, sin que nadie supiera, a buscar los regalitos. Pero sí, siempre hay una parte mala en las historias, pero mientras Dana contaba con tanto amor, que el amor, además de ser hermoso, es trágico, comentó que los chicos se escaparon juntos. Sí, se escaparon en la canoa, pero sabiendo que el destino no iba a ser bueno. ¿Por qué? Porque Boy, que era el dios serpiente, en realidad era la selva entera y los iba a encontrar. ¿Y qué pasó con la canoa? Cayó por la catarata. Y en la catarata la canoa se rompió, los chicos se separaron y fueron engullidos por un remolino de agua. Y ahí es donde se dice que Naipi, terminó como una gran roca en el fondo del río y Taroba tuvo como su castigo convirtiéndose en árbol en la parte superior de la catarata. Entonces, la única forma de que los enamorados se toquen es por medio de ese arco iris. Está re linda la historia. El capítulo 12 se llama La amenaza. Eduardo invitó a Rafael a comer pizzas a su casa, ya que su mujer era la que hacía las mejores pizzas del mundo mundial. Así como este canal educativo, el mejor del mundo mundial. Después de la cena, Eduardo llevó a Rafael a un lugar donde él todavía tocaba la guitarra, como lo hacía en la secundaria. Y mientras estaban allí, alguien le tocó el hombro a Rafael y le dejó una nota que decía mano. Nadie sospechó de la nota hasta que llegaron a la casa justamente de Eduardo y la mujer, que sabía hablar perfecto guaraní, que para que lo sepan es el idioma oficial de Paraguay junto con el castellano, le dijo: pero te están amenazando. Mano en guaraní significa muerte. Eso quiere decir que los cazadores ya sabían que Rafael estaba ahí. Una amenaza. El capítulo 13 se llama El área intangible. Vamos a prestar mucha atención a este capítulo. Salieron Drana, Eduardo y Rafael a patrullar la selva. Primero encontraron muchas palmeras cortadas de las que se extrae el palmito. Y les soy sincera, ahora como pizza con palmito con mucha culpa a partir de enterarme que del palmito, de la palmera, el palmito solamente se saca un pedacito del medio. Pero bueno.
Aquí es donde se mencionan dos tipos diferentes de cazar, además del disparo directo al animal. La primera es volcar sal, porque no hay sal en esos lugares. Entonces el animal se detiene a ver la sal y ¡tuc! Lo cazan. Luego también mencionan la aripuca, o arípuca, la verdad no sé cómo se dirá eso, que es una trampa estilo jaula que está hecha de cañas en forma de pirámide. La deben haber visto en algún momento en algún dibujito. Le ponen alguito de comida en el medio, la ponen inclinada y luego cuando el animal entra, ¡tuc! Lo cazan. Como no habían dicho nada, llamaron refuerzos a Alfonso Duarte y Ángel Frías, que vieron a un jaguarete bebé y les llamó la atención, porque los jaguarete bebés nunca están lejos de su madre. Mientras esperaban a los cazadores que llegaran, mientras ellos los acechaban, escucharon un ruido. Nuestro capítulo 14 se llama Los Matadores. ¿Por qué? Porque llegaron en ese momento dos hombres corpulentos a revisar las trampas y acomodaron otras. Cuando fueron a encararlos, escaparon corriendo. Rafael y sus amigos rompieron las trampas y planearon encontrarlos cuando buscaban su camioneta para escapar, porque por supuesto que de la selva uno no se puede ir caminando ni corriendo. Se iban en una camioneta. Pero antes de poder hacer nada, comenzaron a dispararse. Ellos disparaban, los de acá disparaban para allá, los de allá disparaban para acá. Fue todo, sí, una balacera. Eran los cazadores y los guardaparques los que se estaban enfrentando. Rafael y Drana se tiraron al suelo porque nada tenían que ver con esto y luego de un rato que balas iban y venían, Duarte cayó al suelo. El capítulo 15, que se llama Mamá Yaguareté, es cuando justamente Drana y Rafael se retiran con los guardaparques y mientras se retiran encuentran la camioneta de los cazadores que tenía en la parte de atrás a la mamá Yaguareté muerta. Rafael acá realmente se pone muy mal y es donde empieza como a interiorizarse un poco más, a sentir más la gravedad de la situación, porque él se da cuenta de que no lo hacen por hambre, lo hacen por llenar una cuenta bancaria. Y adivinen qué había al lado de la mamá Yaguareté. Ataúdes con agujeritos. El capítulo 16, absolutamente cortito, se llama Azúcar. A los cazadores logran atraparlos y ahora están en la cárcel esperando su juicio. Rafael y Drana se encuentran en el hotel y Rafael empieza a ponerse muy blanco. Eso quiere decir que se le bajó el azúcar. Come azúcar y se queda con Drana hablando hasta tarde. Acá se da cuenta de que ya siente algo por ella. El capítulo 17 se llama La fábrica de ataúdes. La fábrica de ataúdes que reparte ataúdes tanto en Misiones como en Paraguay. ¿Ah? Bueno, tengamos en cuenta que acá Eduardo vuelve súper feliz porque habían atrapado a los cazadores, pero también súper triste porque habían matado a la mamá Yaguareté. En ese momento Drana y Rafael deciden salir a investigar un poquito más y justo encuentran la fábrica de ataúdes en donde deciden meterse. Ahí sí se meten. En ese momento, y para complicarla un poco más, aparecen dos personas a buscar ataúdes y ellos se tuvieron que esconder. Y además, ¿quién aparece? Mariotto, que es el dueño de la fábrica de ataúdes. Recordemos que ellos están invadiendo propiedad, por eso tuvieron que esperar a que estas tres personas se retiraran de la fábrica de ataúdes, tapar sus huellas para luego poder salir. En ese momento escuchan que ellos hablan del viejo hotel. Este viejo hotel se encuentra muy en lo profundo de la selva y ya nadie lo ocupa y tiene un lugar muy importante en nuestra historia. Cuando ellos escuchan este dato, lo llaman inmediatamente a Eduardo para contarle, mirá que estuvieron hablando sobre el viejo hotel. Y Eduardo está muy triste porque Duarte había desaparecido. El capítulo 18, que es el más emocionante de todos, se llama El viejo hotel. Acá Frías, al que le decían Sabueso. Eduardo, Drana y Rafael se fueron hasta el viejo hotel a la noche, iluminados por la luna. Ahí encontraron a tres personas de la fábrica de ataúdes justamente acarreando un ataúd que no estaba para nada vacío. Ajá, ¿y qué hicieron? ¡Los enfrentaron! Sí, los enfrentaron
enfrentaron y ellos esta vez quisieron escapar por el río en lancha. Y adivinen qué hicieron Drana y Rafael. También los persiguieron en lancha hasta que el río se puso furioso y también apareció la prefectura y el río se puso furioso y adivinen a quién atacó. Exactamente, a la lancha donde estaban Mariotto y sus 2 hombres de la fábrica. Hasta que Mariotto cayó al agua. Una vez que Mariotto cayó al agua, el río se tranquilizó. ¡Oh! Capítulo 19, que se llama El sótano. Luego del desenlace de Mariotto que cayó al río, Drana y Rafael volvieron al hotel. Abrieron el ataúd y tenía muchísimos pájaros que Drana quería liberar pero que necesitaban ser revisados. Luego entraron al hotel a investigar, pero todo estaba roto y todo vacío, hasta que llegaron a unas escaleras que llevaban a un sótano. Adivinen qué encontraron en el sótano, porque sí, este capítulo se llama El sótano. Era un lugar con poca luz, pero se escuchaban gritos desesperados de los animales encerrados en los ataúdes que tenían agujeritos. Exacto. Abrieron todos los ataúdes y adivinen a quién encontraron en el último ataúd. ¡Sí! A Duarte. Veamos nuestro capítulo 20, que es la trama. Acá te vas a enterar de todo el entrerrejado que teníamos detrás de esta historia. Dualde. ¡Era Dualde! ¡Dualde! ¡Sí! Dualde era el traidor, era el guardaparque traidor, porque él tenía deudas de juego y las tuvo que pagar justamente con información sobre cuando los guardaparques, por ejemplo, iban a ir detrás de los cazadores. Ajá. Cuando quiso arrepentirse, la respuesta de los cazadores fue brutal. Mariotto era el jefe de los cazadores y fue quien le pidió a Dualde que dejara la amenaza en el bar aquella noche. ¿Se acuerdan de la amenaza que Blanca ayudó a descifrar, que decía mano, pero significaba muerte en guaraní? Pero el arrepentimiento fue tardío y todos estaban absolutamente furiosos con Dualde, sobre todo cuando las consecuencias son irreparables. Y a eso se refieren con la mamá Yaguareté. Nuestro último capítulo es el capítulo 21, que se llama ¿Qué día hermoso será mañana? Acá nos enteramos que Ringo al final fue un inútil, ni pisó la selva y se la pasó comiendo y descompuesto por tanto comer. Luego Rafa le pidió a Eduardo que lo llevara a Paraguay. Hacía frío en Paraguay, mucho frío, y un inusual frío que hizo que Rafa se diera cuenta que estaba completa y absolutamente enamorado de Drana. Se encontraron con la librera y su esposo Nicolás, con Elda y su esposo Nicolás, que les comentó que había tenido que hacer un reclamo. ¡Hola! Tengo ataúdes con defectos. Adivinen cuáles eran los defectos. Exacto, los agujeros. Resulta ser que su proveedor era Mariotto. Nada, esos ataúdes llegaron sin querer a Paraguay. Y ellos les contaron la verdadera historia de lo que pasaba con los ataúdes con agujeritos o con orificios. Luego les explicaron su fin. Primero, recomendar a Ringo nuevamente para el puesto de guardia. Sí, se habían ido hasta Paraguay para volver a recomendar a Ringo para el puesto de guardia en la funeraria. Pero además, Rafa no quería volver a Buenos Aires, quería quedarse un día más con Eduardo, con Blanca, pero sobre todo con Drana, que el día de mañana lo llevaría a dar una recorrida por las cataratas del lado argentino. Por eso, qué hermoso día será mañana. Y hasta acá llegamos con este resumen de la novela Cazadores de Franco Baccarini. Ojo con un error que cometí al principio, que cambié una L por una R y en vez de decir Dualde, dije Duarte. Tengan en cuenta eso, porfa, para no cometer ese error. ¿Sí? Si vieron el video hasta el final, ¡ajá! No va a haber error en ninguna de sus pruebas. No se olviden de suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos si les gustó este resumen. ¡Adiós! ¡Mua!